comenzar entonces ya formalmente, una vez saludados a los colegas. Buenos días a todos los que nos siguen online, buenos días también a los que nos acompañan en el salón de grados. El objeto de este seminario es doble, como consta en la documentación publicitaria del mismo. Por una parte, un seminario sobre secuelas jurídicas de una pandemia y a continuación la presentación de un libro sobre todo lo que nos ha pasado jurídicamente en el último año. En el apartado del seminario comienzo yo interviniendo con las notas que tengo aquí y eventualmente voy a cortar mi exposición para que intervenga Dionisio, puesto que su libro es más completo que esta nota que tengo preparada. Secuelas jurídicas de una pandemia no es un título, sino que es la expresión compartida, creo yo, de la preocupación de la publicística española por todo lo que nos está pasando. Si aceptamos a explicar el fondo de lo que está pasando, habremos avanzado algo en la recuperación del Estado de Derecho, aunque mucho me temo que esa recuperación no será completa, sino que quedarán algunas secuelas. Para ello, en esta nota inicial, voy a seguir el hilo de oro del Estado de Derecho, ¿no? La arteria por donde fluye la savia vital del Estado de Derecho, que es ley, administración, tribunales, por ese orden si es posible. Si se quiere, para empezar por esa primera estación, vamos a integrar también el tema de la Constitución. Pero como esto de los estados excepcionales es un tema que ha trabajado Vicente, que ha trabajado también Dionisio en este libro que luego presentaremos, voy a pasar por alto esa cuestión del derecho de excepción, pero no me resisto a señalar que la prórroga de la cual acabamos de salir de un estado de alarma dudoso, pues es directamente inconstitucional. No he visto manejado este argumento, por eso lo introduzco, ¿no? El Congreso no puede decir cuánto va a durar el estado de alarma ni los otros estados excepcionales. El artículo 116.5 de la Constitución dice: no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en este artículo, alarma, excepción y sitio. Luego, entonces, si no puede procederse a la disolución del Congreso vigente el estado de alarma, un Congreso enfrentado al presidente puede enervar la potestad de disolución sin más que acordar una prórroga por 8, 9, 10, 12 meses. No, las cosas constitucionalmente no son así. El plazo de 15 días al que se refiere el artículo 116 de la Constitución no es un plazo, sino un término. A los 15 días de vigencia tiene que intervenir el Congreso y una vez pasado ese trámite tiene que volver a intervenir a los 15 días siguientes si opta por prorrogar el estado de alarma, para que el presidente del Gobierno recupere la potestad de disolución. No hay otra forma constitucional de entender ese plazo término. Pero bueno, esta es una cuestión que tratarán mis colegas. Vamos entonces al otro nudo de ese hilo dorado, la ley. En enero de 2020 el cuerpo normativo que teníamos era disperso, ¿no? Teníamos la Ley General de Salud, la Ley General de Sanidad, en fin, mis colegas lo saben. Se completa esa enumeración con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Es una base legal escasa, pero yo creo que es suficiente, ¿no? Porque allí ya se permitía intervenir administrativamente sobre actividades, bienes, servicios. No se permitía, o al menos no con el grado de certeza que requiere nuestra Constitución, no se permitía afectar a los derechos fundamentales, fundamentalmente a la libertad personal y a la libertad de circulación. El marco europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde tenemos que movernos porque lo pide la Constitución, exige, para que puedan afectarse a derechos fundamentales, los siguientes requisitos, alguno más, pero simplifico. En primer lugar, ha de tratarse de una limitación prevista en la ley. Prevista en la ley no quiere decir una cláusula general, quiere decir más cosas. En segundo lugar, la intervención, la limitación, ha de perseguir una finalidad lícita. El Convenio Europeo admite la protección de la salud. En tercer lugar, la motivación de la medida administrativa o legislativamente adoptada. En cuarto lugar, la proporcionalidad de la misma. En quinto lugar, la posibilidad de un recurso judicial. O este es un punto a discutir, es el que más me preocupa, una intervención judicial jurisdiccional sobre la libertad
una intervención jurisdiccional sobre la libertad, dignidad de la persona humana. La medida, incluso por razones de salud, cuando afecte a libertad de dignidad humana, tiene que ser no autorizada, sino intervenida jurisdiccionalmente. Bueno, la Constitución exige que esta ley, limitación prevista en la ley, sea una ley orgánica. La única ley orgánica que teníamos a la fecha de comienzo del primer estado de alarma era la vieja ley 3/86. Leo lo que permitía. Se pueden adoptar medidas dirigidas al control de los enfermos, las personas que hayan estado en contacto con los mismos, y en tercer lugar, se pueden adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Esa ley orgánica no especificaba ni contenía un listado de medidas que se podían adoptar, a diferencia, por ejemplo, del derecho francés, que lo primero que hizo fue modificar su legislación para que la Asamblea Nacional y el Senado francés debatieran qué medidas se podían adoptar por parte de las administraciones sanitarias. Por ello, por esta generalidad de las medidas, no se cumplían los requisitos materiales constitucionales para afectar a derechos fundamentales. Faltaba esa tipicidad, esa previsibilidad de las medidas, que este es un rasgo de nuestra redacción jurídica frente a la crisis. Fue lo primero que hicieron los legislativos italiano, francés, alemán, incluso el Reino Unido, que para entonces ya estaba saliéndose de la Unión Europea. No obstante, este reducido marco permitió adoptar lícita, válidamente, respetando plenamente el Convenio Europeo, medidas de aislamiento, de contención, que afectaron a todo el pasaje de un buque, un hotel, un barrio, incluso en algún momento concreto un municipio. Todo ello antes del estado de alarma y con completa regularidad. A falta de tipicidad y concreción de las medidas legalmente previstas, se unió el tema que ya les he adelantado que me preocupa, que es el de la autorización o ratificación judicial que había introducido la ley de enjuiciamiento civil en el año 2000. Esa ley modificó la ley de la jurisdicción contenciosa, que a partir de aquella fecha decía, porque es texto derogado, corresponde a los juzgados de lo contencioso la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la protección de la salud pública. Y así se hizo, acudiendo a ese mecanismo en estos supuestos en los que, les digo, se optó por el control, el confinamiento de la tripulación y pasajeros de un buque, los inquilinos de un hotel, un barrio completo en Valladolid, incluso algún municipio. Quedaba entonces en el aire, y hasta ahora seguimos en la misma tesitura, diferenciar lo que es la afectación a la libertad personal que requiere, porque lo dice la Constitución, una intervención jurisdiccional del Poder Judicial, que es, creo yo, a la que se refería ese texto de la ley de la jurisdicción, una vez modificado por la ley de enjuiciamiento civil, de esta otra autorización judicial a la cual nos hemos venido acostumbrando, no sé por qué, en los últimos tiempos, que no tiene nada que ver, que tiene muy poco que ver con esto, porque no afecta a la libertad personal, sino que afecta a la libertad de circulación o a otros derechos fundamentales. Se trataba, no obstante, nótenlo, de medidas hasta entonces concretas, dirigidas a un grupo determinado, determinable, singular de personas, y no de medidas colectivas. Esto quedó en el aire por resolverse, y en esta tesitura también estamos ahora. Importa destacar entonces que hacía falta una ley orgánica. La ley orgánica disponible no daba esta cobertura. ¿Qué sucedió? Pues que las comunidades autónomas, algunas de ellas, comenzaron a legislar. Ahora tengo que darle la palabra a Dionisio, porque confieso que yo la ley gallega, que es el ejemplo más notable que tenemos, no la he examinado. Ya adelanto, mientras que Dionisio se recompone, ya adelanto que hay más ejemplos, más problemáticos, el caso de Aragón, pero primero quiero que Dionisio rápidamente nos diga cuáles son los problemas de esta legislación autonómica que trata de cubrir esa laguna de la vieja ley orgánica de medidas sanitarias. Bien, buenos días. En relación con esta cuestión,
cuando llega la tercera ola de la epidemia, al hilo del final del año, pues ya se plantea un problema que se detecta antes, que es el desgobierno y el desbarajuste provocado por el sistema elegido con poca base constitucional y legal de la mal denominada cogobernanza en el ámbito de la gestión de la epidemia desde el punto de vista jurídico. En ese contexto y con la tercera ola que llega hasta la Navidad o en relación a los posibles efectos, pues hay algunas comunidades autónomas que se lanzan ante la no modificación de principalmente las leyes orgánicas de medidas especiales u ordinarias en materia sanitaria a legislar sin ningún rubor, porque el texto gallego tiene algunos problemas de constitucionalidad verdaderamente clara. Aquellas cuestiones que no se habían introducido y deberían de haber sido hechas, como señalaré después, desde hacía algún tiempo, pues el legislador gallego los incluye, y el elemento más sobresaliente ha sido la introducción de la vacunación obligatoria, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación, pero manteniendo ahí una postura de recurrir lo que hacían las comunidades autónomas y no dejar hacer prácticamente nada, porque el Gobierno no actuó y sigue sin actuar, se desentendió desde hacía tiempo. Sin embargo, tiene algunos otros problemas de inconstitucionalidad que saldrán a relucir, supongo yo, cuando al Tribunal Constitucional se le ocurra resolver. Hay algunos temas más importantes que tiene que resolver antes, como son los recursos contra los decretos de alarma en su día, pero también saldrá a relucir después esta cuestión. Pero más preocupante, si es que se llega a reflejar, es el borrador del proyecto, que yo no he conseguido leer completo, de la Comunidad Autónoma Vasca en relación a una ley regional de emergencias, lo cual desde el punto de vista de la inconstitucionalidad es todavía bastante más problemático y más serio. Las últimas referencias sobre él son de medios de comunicación y era un texto legal prácticamente de estados excepcionales desde el punto de vista regional, lo cual está obviamente vetado a las comunidades autónomas desde el punto de vista de lo que se pretendía incluir en esa ley. Sí que puede intervenir en materias de protección civil y de emergencia relativamente, pero desde luego desde el punto de vista de lo que implica en relación con suspensión de derechos, etcétera, la legislación autonómica no puede hacerlo. Ese ámbito de actuación de estas dos comunidades autónomas, bueno, se traduce en historias que desde luego, si hubiera habido una legislación adecuada por parte en el ámbito nacional, pues lo más probable es que no hubieran sido necesarias, y como he dicho en otras ocasiones, tiempo ha habido. Si descontamos incluso el tiempo del primer estado de alarma, desde el 21 de junio de 2020, desde luego, mediante los sistemas de aprobación rápida en las cámaras, hubiera habido tiempo de sobra para tener una legislación ordinaria adecuada. Los ejemplos de algunos países europeos, el último de todo ha sido la modificación de la ley de infecciones en Alemania, que, como diré después, precisamente se hace para reforzar el papel del Gobierno federal en relación con las cuestiones territoriales correspondientes. Gracias. Bueno, en esto de la legislación autonómica, el último ejemplo que tengo, y esta mañana en la entrevista con los medios casi me enfado, es el del decreto ley aragonés. Esto es una cosa muy curiosa. Se tramitaron dos decretos leyes, en situaciones realmente de peligro en Aragón, y después se refunden en un texto de una ley, la ley ahora vigente 3-2020 de 3 de diciembre. ¿Qué hace esa ley? Establece unos parámetros y prevé una serie de medidas. A continuación, establece un anexo. Ese anexo está vacío y lícitamente, según ese texto de la ley, por decreto ley puede modificarse el anexo para incluir municipios en los cuales, lo dice, se produce un confinamiento por ministerio de la ley. Ahora se produce un confinamiento por ministerio de un decreto ley. Bueno, esto es una locura que afecta directamente, lo dije también en la SER, ¿no?, a la pérdida de derechos fundamentales. El artículo 24 de la Constitución no puede lanzarse tutela judicial efectiva frente a un decreto ley. Y ese decreto ley te ha confinado. No puedes acudir a la jurisdicción contenciosa y decir esto es ilegal. Esto
luego haré alguna referencia, ha sido condenado ya por el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, en el caso Ruiz Mateos, ¿no? Era el mecanismo este de matar abejas a cañonazos que denunciara en su día Ramón Parada. No es lícito, ¿no?, revestir un acto administrativo o un reglamento de la fuerza de la ley para impedir el recurso a los tribunales. Es lo que ha hecho Aragón a la desesperada. Bueno, entonces, Dionisio, ¿por qué no se ha legislado? No has querido decirlo, pero yo lo voy a introducir porque era parte de la filosofía de este pequeño encuentro, ¿no? Pues yo creo que a nadie se le escapa de que el Estado no ha legislado porque no ha querido. Ejemplos hay de leyes orgánicas modificadoras de la ley orgánica del régimen electoral general que se califican a comienzos de mes y a comienzos del mes siguiente están publicadas y vigentes en el Boletín Oficial del Estado. No se ha legislado porque no se ha querido. Bueno, por vagancia, por pereza, no. Saben, intuyen que lo que hay debajo de todo esto pues es este fenómeno de la nueva política, ¿no? Este fenómeno de los asesores, vendedores de marketing, ¿no?, de los spin doctors, de las series americanas, todo esto. El profesor Ángel Sánchez Blanco, por cierto, lo dice muy bien en el prólogo del libro de Dionisio, que luego presentamos formalmente, aludiendo a una viñeta de El Roto en El País, ¿no? No hay tiempo para gobernar porque siempre se está en campaña electoral. Es el resultado de esta acumulación de esquemas americanos, las series HBO, Netflix, ¿no?, donde el ala oeste de la Casa Blanca, no digas esto, no digas esta palabra, introduce gobernanza, no digas que vas a limitar derechos, di que vas a hablar de nueva legalidad. Parece una locura, pero si han visto algún capítulo de la serie, de las series, y luego se van a la realidad, lo que estamos viendo, coincidirán en que Ángel Sánchez Blanco y El Roto tenían razón. Cuando finalmente van decayendo algunos de los estados de alarma, cuando antes del primer estado de alarma la administración tiene que actuar, la única legislación que tiene es una legislación procesal. Se ha ido incrementando la competencia funcional de los órganos de la jurisdicción contenciosa para que no intervinieran solo juzgados, sino, bueno, si la medida es autonómica, si decide un órgano autonómico, ¿a qué tribunal lo llevamos? No pasa nada, se modifica otra vez la ley de la jurisdicción al Tribunal Superior de Justicia y que sea la sala la que autorice o ratifique. Pero ahora esa autorización o ratificación judicial tiene un sentido completamente diferente. No es aquella intervención judicial jurisdiccional en tutela de la libertad y en tutela de la dignidad de la persona humana para que no pudiera imponerse un tratamiento obligatorio, un confinamiento obligatorio de un enfermo, para que un discapacitado mental pudiese ser internado, es decir, privado de libertad. Hacía falta esa intervención judicial, jurisdiccional, que reclama el artículo 17 y que era lo que regulaba la ley de la jurisdicción contenciosa una vez modificada por la ley de enjuiciamiento civil. Esta otra ratificación para medidas colectivas es ya otra cosa que tiene difícil encuadre constitucional. Finalmente, esta mecánica de regulación procesal nos lleva al decreto ley de la semana pasada, ¿no?, en el que ni el propio Tribunal Supremo sabe ya qué hacer. Ya veremos cómo se desenvuelven las cosas, pero también tengo que apuntar, no me niego, no puedo negarme, a calificar de directamente inconstitucional el decreto ley por muchas razones, pero a mí se me ocurre una de pura derecho positivo. Es que lo dice la ley orgánica del Poder Judicial. Para regular los aspectos procesales de la tutela de derechos fundamentales hace falta informe previo del Consejo General del Poder Judicial, que no consta que un Consejo de Ministros donde se sientan 3 magistrados y una profesora de Derecho Constitucional no consta que hayan solicitado. De manera que hasta aquí el diagnóstico es fácil, ¿no? Se ignora la Constitución, luego veremos más argumentos, ¿no? Se omite la legalidad, se altera la reserva de ley para la regulación de los límites de los derechos fundamentales, se generalizan indebidamente exigencias de ratificación o autorización judicial de medidas colectivas de la autoridad sanitaria. El resultado es que la savia del Estado de Derecho no puede fluir, el tejido se gangrena, el sistema busca soluciones límites, Aragón, ¿no? El sistema muere. Vayamos ahora al segundo nudo del Estado de Derecho: ley, administración, tribunales. Administración. En primer lugar, no es cierto
que la administración estatal no pudiese gestionar la pandemia, la epidemia, con potestades ordinarias desde el principio. Voy a limitarme a leer derecho positivo sin más consideraciones. Artículo 52 de la Ley General de Salud Pública. Tendrá la consideración de autoridad sanitaria estatal el titular del Ministerio de Sanidad. Sigue. Las autoridades sanitarias, en el ejercicio de su responsabilidad, también la estatal, con las competencias que le correspondan, dictarán disposiciones y tendrán facultades, tal. Número 3. Corresponde a la autoridad sanitaria estatal adoptar las medidas que por razones sanitarias de urgencia y necesidad se adecúen al carácter extraordinario que presente el riesgo detectado. Luego, entonces, el Ministerio de Sanidad disponía de potestades ejecutivas para gestionar esta pandemia. Es uno de los casos en los que la legislación básica en materia de sanidad permite habilitar una competencia de ejecución. Yo no lo dudo. Lo que sí sospecho es que el aparato jurídico que rodeó al Ministerio de Sanidad o quiso ignorarlo o no tuvo tiempo de verlo. Y es que ese mismo artículo 52 habilita al ministro para adoptar las siguientes medidas. Artículo 54. Inmovilización, decomiso de productos y sustancias. Esto sí se hizo, vigente el estado de alarma. En segundo lugar, la intervención de medios materiales o personales. En tercer lugar, el cierre preventivo de instalaciones, establecimientos, servicios, industrias. En cuarto lugar, la suspensión del ejercicio de actividades. Como nos hemos acostumbrado a una forma de gestionar la pandemia que no nos cuadra, estas potestades ejercitadas en sede ministerial, naturalmente, habrían afectado a todo el territorio nacional. Bastaba haber dictado seguramente un decreto, una norma reglamentaria. Finalmente, cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud. Esta enumeración del artículo 54 se completa con la Ley General de Sanidad, que prácticamente las reproduce. La segunda vía por la que las competencias centrales en materia de sanidad permitían una gestión administrativa ordinaria de la crisis es la posibilidad, artículo 14 de la propia Ley General de Salud, de declarar una actuación coordinada. Esto procede, por ejemplo, para responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública. No creo que haya una situación de más especial riesgo que la que hemos vivido, porque si no fuera así, todo el otro aparataje jurídico, excepcionalidad constitucional, carecería de sentido. Ahora bien, existen dos mecanismos para declarar una actuación coordinada de salud. Bien, directamente, ¿en qué casos? En situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso el ministro tomará las medidas que sean estrictamente necesarias e informará a las comunidades autónomas. Ejecutiva y ejecutoriamente es el mecanismo ordinario para declarar una actuación coordinada de salud. El otro mecanismo es solicitar la intervención del Consejo Interterritorial de Salud, que ha sido, por aquello de la cogobernanza, ¿no?, una de las cosas más que hemos introducido en nuestro sistema. El mecanismo, entonces, de gestión de la crisis no fue ni las facultades ordinarias de la autoridad sanitaria estatal, ni la posibilidad que tiene la autoridad sanitaria estatal de decretar una actuación como actuación coordinada, sino simplemente acudir a ese extraño órgano. Y a esto, por cierto, extraño porque si uno se lee la exposición de motivos de esa Ley General de Salud, verá que este Consejo Interterritorial tiene potestades de mero informe. Se modificó la ley y esta es otra cuestión pendiente. Nadie sabe si lo que se acuerda allí es vinculante, no es vinculante, sirve, no sirve. El ministro tampoco sabe ejecutarlo porque dicta una orden comunicada, se publica en el boletín. Nadie sabe si aquello es vinculante o no es vinculante, no lo sabe ni siquiera el juzgado de Madrid que intervino a propósito de aquello. Entonces, falló el segundo nudo del Estado de Derecho, la administración estatal ordinaria. Bueno, dejo la crítica de estos fallos, ¿no?, otra vez en manos de mi querido colega Dionisio, por si quiere introducir aquí la visión de eso que Nueva Política, Spin Doctor, ¿no?, se llamó Nueva Gobernanza, ¿no?, cogobernanza. Bueno, aquí también el profesor Álvarez García, que ha escrito sobre el tema,
podrá señalar lo que estime por oportuno. Bueno, la cuestión de la dejación de funciones por parte del Gobierno de la Nación se plantea claramente, primero en una orden ministerial de mayo del 2020, después en uno de los reales decretos de prórroga del estado de alarma y en un decreto ley sobre dicha cuestión. Yo mantengo personalmente, de forma ciertamente con los fundamentos correspondientes, que el proceso de, como algún autor ha llamado, de federalización de los estados excepcionales no se puede producir en España tal como está redactada la Constitución y la Ley Orgánica de los Estados Excepcionales. Esa ley orgánica permite efectivamente que se declare el estado de alarma en el caso que nos ocupa en una o varias comunidades autónomas afectadas por la crisis a la que se quiere hacer frente, pero no en las 17, incluyendo en este mismo ámbito a Ceuta y Melilla. Hay problemas con los principios de proporcionalidad de las medidas, no hay previsión concreta sobre esa cuestión en relación con una medida de sentido común, que es que el virus circula por el territorio nacional, por toda España y por todo el mundo, habría que decir, de una manera sin posibilidad de ponerle fronteras. Ojalá se le pudieran poner fronteras sanitarias o de otro tipo, pero desde ese punto de vista la fórmula, desde luego, creo que tiene problemas muy graves de inconstitucionalidad sobre dicha cuestión. Y además, lo que ha dicho el profesor Fernando Pablo, que es la fórmula que se ha planteado, tiene problemas de encaje. Se ha convertido a ese Consejo Interterritorial, que tenía unas funciones determinadas, en un órgano cuyas funciones exceden del propio nombre y de la creación y la regulación de la ley. Pero esto es una opinión personal. El asunto de la desorganización se ha vuelto a ver en relación a al proceso de vacunación y desde luego se ha vuelto a ver una vez que ha terminado el estado de alarma, como posteriormente se hablará de ello en estos minutos. Gracias. Gracias otra vez, Dionisio. Entonces, la administración ordinaria sanitaria, en manos de las comunidades autónomas, ante esa dejadez, a esa cogobernanza, para llamarlo de alguna forma, ¿no?, del primer estado de alarma, pues tuvo que acudir a las medidas extraordinarias, ordinarias pero extraordinarias, contempladas, aludidas más que contempladas en la Ley Orgánica 383, de medidas especiales en materia de salud pública. Yo creo que en esto sí estamos de acuerdo la mayor parte de la jurisprudencística española. Existe cierto consenso en lo que se refiere a que esa falta de tipicidad de las medidas, siendo condenable, algo había que hacer, y las medidas que adoptaron las comunidades autónomas entraban dentro de este estado de necesidad que ha tratado en su tesis doctoral, creo recordar, ¿no?, Vicente, y del cual nos hablará después. El consenso llegaba hasta lo siguiente: las comunidades autónomas no podían decretar el confinamiento perimetral de la totalidad de la comunidad autónoma, no podían decretar el toque de queda y no podían decretar, sin intervención judicial expresa, jurisdiccional, el confinamiento domiciliario de concretas personas, y tampoco podían las comunidades autónomas decretar aquel confinamiento domiciliario fruto del estado de alarma. Yo creo que esto no se discute. Para permitir que las comunidades autónomas pudiesen adoptar el toque de queda y el cierre de la totalidad de la comunidad autónoma, se decretó el segundo estado de alarma. Era esta la finalidad y no otra. Ahora bien, esto es una cuestión que me preocupa, ¿no? El conjunto de medidas que estaban en el decreto del segundo estado de alarma, del cual hablará Dionisio después, no eran imperativas, quedaban al albur. ¿Qué hubiera pasado si una comunidad autónoma se niega a ejecutar esas medidas? Si es que, tal y como estaba redactado ese decreto, lo único que era claro era esto que les digo: las comunidades autónomas pueden adoptar estas medidas extraordinarias, excepcionales, y, el tercer aspecto, sin necesidad de ratificación o autorización judicial. Bueno, las comunidades autónomas no han gestionado mal la pandemia. Lo que ha faltado es una perspectiva nacional, porque claro, una medida adecuada para Castilla-La Mancha es inadecuada para Madrid, o, vista la pugna política, más bien al revés. Pero estos rifirrafes entre comunidad, además del contenido partidista que tienen,
son explicables también porque ha faltado una dirección ordinaria, ¿no? Y esto nos lleva ya, estoy terminando casi, al tercer pilar, que es con mucho el que a mí me sigue preocupando. Ley, administración, tribunales, el Poder Judicial. El hilo de oro del Estado de Derecho se ha roto aquí, porque estamos haciendo conscientemente del Poder Judicial algo que el Poder Judicial no ha sido desde hace 200 años, 250 años. A mí me recuerda esto, esta situación actual, me recuerda mucho a la letra, ¿no? Porque soy un poco aficionado a la historia. La situación de los viejos parlamentos judiciales franceses. Eran órganos, ¿no?, judiciales que disponían, sin embargo, de poderes tan singulares como este. El poder de enregistrement, el poder de registrar las ordenanzas, los textos normativos que aprobaba el monarca. Si no se copiaba en los registros de ese órgano, ese acto del monarca absoluto no era ejecutable, no era aplicable. Lo estamos viendo ahora. Si el Tribunal Supremo decide no ratificar aquella medida no se aplica. Y por otra parte eran organismos, no solamente disponían de este poder de registro, sino disponían de verdadera potestad reglamentaria a través de aquello que se llamaba arrêt de règlement, además de dictar sentencias, dictaban esto, arrêt de règlement, es decir, verdaderos textos normativos, y así podemos ver al Parlamento de París, ¿no?, regulando el régimen jurídico de los mercados de esa ciudad. Esto es lo que nos está pasando. Hemos entregado al Poder Judicial cosas que no son del Poder Judicial, y al mismo tiempo, esto me preocupa todavía más, estamos restringiendo el verdadero papel del Poder Judicial. En fin, tengo aquí una larga perorata, voy a pasarla simplemente para irme a este punto, ¿no? La manera en la que hemos construido las limitaciones de movilidad en España se separa bastante de la forma en la que lo ha hecho en Francia. Y a consecuencia de hacerlo así, hemos perdido la perspectiva sobre que una cosa es la privación de libertad, que requiere la intervención plenamente jurisdiccional del juez, porque lo pide la Constitución, como en otros supuestos, para secuestrar publicaciones, para disolver asociaciones, es una actuación jurisdiccional, un pleito entre partes. Y otra cosa es la afectación a la libertad deambulatoria, la libertad de circulación. Nosotros hemos construido las restricciones de movilidad a base de ir ampliando la barrera, la frontera, ¿no? Y como circunscribir obligatoriamente a una persona en un ámbito muy reducido es privación de libertad, hemos terminado aplicando el mismo régimen cuando iba creciendo, ¿no? Mejor dicho, hemos terminado por no diferenciar lo que es privación de libertad en un círculo muy pequeño y lo que es limitación de la libertad deambulatoria. En Francia lo han hecho así, por ley, tipificado. El primer confinamiento consistía en que uno no podía desplazarse 1 kilómetro, más de 1 kilómetro fuera de su domicilio, sin contar con un documento, una atestación, ¿no?, que te permitía sucesivamente ir ampliando. Luego ese límite de 1 kilómetro se amplió a 10 kilómetros. Pero claro, en esta tesitura, cuando se salta a un espacio, ya no hay privación de libertad, ya no tiene que intervenir jurisdiccionalmente el juez. Es una limitación objetiva, basada en la ley, aplicada por jueces y tribunales, y plenamente, jurisdiccionalmente, revisable. No hace falta ninguna autorización judicial. La administración la impone, esta y otras limitaciones, y quien discrepe acude a los tribunales. Acude a los tribunales con una eficacia que para mí quisiera ver en los tribunales españoles, porque allí el Referé Liberté, un procedimiento especial que tutela de derechos fundamentales, ha permitido por esta vía declarar inaplicables medidas tales como la vigilancia a través de drones. La misma obligación de portar mascarilla fue enjuiciada. Ya quisiera yo ver a nuestros tribunales dedicarse a esto, a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no a otorgar ratificaciones, autorizaciones que no sirven para nada, ¿no? Como nosotros hemos construido la limitación de movimientos a base de ir ampliando barreras, nos parece que estamos hablando de lo mismo, y no es cierto. Una cosa es la afectación al artículo 19 de la Constitución, que no requiere
al menos en un principio de separación de poderes, no requiere previa autorización judicial, lo que sí requiere es tutela judicial efectiva plena, y otra cosa es la privación de libertad, que ahora sí, artículo 17, requiere una jurisdiccionalización completa. Hay que intervenir el juez, es el que tiene que decir esa privación de libertad es correcta. No importa que esa privación de libertad no responda a un supuesto procesal penal. Hay otros supuestos, ¿no? Tratamientos, internamientos obligatorios. Y lo curioso es que esto se está dando así inicialmente. Yo recuerdo, para otro asunto, he examinado un supuesto en el que un enfermo diagnosticado de COVID pide el alta voluntaria en el hospital. No, yo quiero irme a mi casa. ¿Qué hace el equipo médico? Lógicamente, tira de Ley General de Salud, acude al juez de guardia, al juez que estaba de guardia, pidiéndole que autorice, ahora sí, esa privación de libertad. Y así lo hizo. Pero de ese mecanismo a decir que usted no puede salir del ámbito territorial X, esa medida necesite autorización, ratificación judicial, me parece que hay un salto conceptual que tenemos que despejar. ¿Por qué? Porque este error se nos ha vendido como una garantía de los derechos fundamentales. La garantía de los derechos fundamentales no consiste en esto, no consiste en transformar al Poder Judicial en lo que no es. El Poder Judicial es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ya sé que alguien dice, no, pero es que además de esto, el artículo 116 de la Constitución habilita en manos del juez poderes para la garantía de cualquier derecho. No, pero eso es jurisdicción voluntaria, eso es otra cosa, no estamos hablando de esto. Esta secuela me temo que va a perdurar, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado que cuando la Administración, con fundamento legal, insisto, limita un derecho fundamental, ya tiene que ser autorizado por el juez. Entonces digo yo, Dionisio acaba de mencionar este supuesto. ¿Qué sucede con un confinamiento decretado por razón de protección civil, un accidente en una central nuclear, un accidente de tráfico de sustancias peligrosas, un terremoto, una inundación, un fuego, un incendio? ¿Es que la Administración no puede decretar un confinamiento, punto? ¿O tiene que acudir al juez para que lo autorice? No. En el ámbito de la protección civil las cosas no han funcionado así nunca. Si ustedes han estado en alguna ocasión afectados por algún gran incendio forestal, ¿no? Pues es fácil que el operativo diga, no puede salir de su domicilio, no puede salir del municipio. Está. Y no tiene que acudir al juez para imponerlo, creo yo. Finalmente, y con esto termino, ¿por qué esto de la autorización judicial es una trampa? Verán, pues si no tenemos Constitución, si no tenemos ley, si la Administración no administra, si el Poder Judicial está haciendo cosas que no son del Poder Judicial, vamos a ir entonces a la Constitución negativa. Así se ha llamado al Código Penal en muchas ocasiones. El Código Penal dice, artículo 542, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años la autoridad que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. No soy penalista. Me consta que la jurisprudencia ha integrado la expresión derechos cívicos, por lo menos con los derechos fundamentales más otros derechos. Entonces, si se parte de esta idea de que hay una necesaria intervención previa para afectar a derechos fundamentales, estamos construyendo esta autorización judicial, que no es un proceso, porque solamente interviene el Ministerio Fiscal, en una causa exculpatoria, ¿no? En una excusa para que este tipo penal, Constitución negativa, tampoco sea aplicable. La autoridad dice, lo ha autorizado el juez, pues yo lo ejecuto. Ni que afecte a derechos fundamentales y entre dentro del 542 del Código Penal o no. Luego, entonces, creo que el deshilachamiento, el revoltijo en el que se ha convertido el Estado de Derecho, hace que este tipo de actos comiencen a ser ya urgentes, ¿no? Si se quiere recuperar este Estado de Derecho y restaurar aquello que se llamó, la frase es muy bonita, confianza audaz en el derecho, es necesario denunciar todo esto, y para ello vamos a darle la palabra al resto de colegas. En concreto, el orden creo que
lleva a que ahora intervenga Vicente, ¿no? El profesor Vicente Álvarez es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, es uno de nuestros mejores expertos en estas cosas del derecho de excepción, del derecho de necesidad, y ha seguido puntualmente en varias publicaciones, monografías, artículos, todo lo que nos está pasando. Entonces, espero que su intervención despeje alguna de las dudas que he querido formular aquí. Vicente, muchas gracias. Cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a Ángel, que te veo ahí en mi ordenador. Veo por ahí también que está Tomás y, por supuesto, mi enhorabuena a Dionisio, que es por el motivo por el que nos encontramos básicamente aquí. Quiero daros las gracias por haberme invitado. Sabéis que no es la época en la que más fuerte estoy, pero bueno, me apetecía mucho compartir unos minutos con vosotros. Como sabéis, he tratado el problema del derecho de las crisis desde hace muchos años y claro, ahora después de que escribí el libro sobre el concepto de necesidad en derecho público, pues realmente ahora lo que he hecho es aplicar aquello que aprendí y ver si en aquella época me equivoqué mucho o no me equivoqué demasiado. Hoy lo único que quiero es indicar una idea que recogí la semana pasada, que es la primera vez que escribía desde el mes de diciembre, y la dediqué a explicar una idea que es lo único que quiero contar aquí en este momento. Pero antes, lo que sí que quiero resaltar, ya que estamos aquí y ya que estoy aquí en concreto por el libro de Dionisio sobre los estados de alarma por el COVID, es que los artículos de Dionisio primero y el libro después son, como dice, por cierto, Ángel en su prólogo, son la mejor base de datos jurídica que hay sobre el coronavirus de manera ordenada, ¿no? Que es fantástica la información que tiene. No he podido leer el libro, pero sí que he podido leer el prólogo, poco más porque me llegó ayer por la tarde, pero sí que conozco buena parte del contenido por los artículos que había ido publicando Dionisio en la Revista General de Derecho Constitucional y en la ley. Bien, entrando un momento en el objeto de lo que yo quiero decir. Vamos a ver, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe que para hacer frente a una pandemia lo que hay que hacer es adoptar una serie de medidas que básicamente es la única medida que conocemos bien para luchar contra las pandemias a lo largo de la historia, que es restringir la movilidad, y para eso hay que adoptar confinamientos, las históricas cuarentenas, que han sido los confinamientos en las casas, los confinamientos autonómicos, los confinamientos provinciales, todo tipo de confinamientos y los toques de queda. Para eso hay dos vías, o hemos pensado que había dos vías para ser exacto. Una, la del estado de alarma. A partir de las previsiones de la Ley Orgánica de 1981, de la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, hemos aplicado esas medidas. Con mejor o peor fortuna, pero en todo caso las medidas había que adoptarlas. Se discutía sobre si procedía el estado de alarma, si procedía el estado de excepción. El problema, yo creo que es otro, es que ninguna de las dos cosas era apropiada para adoptar esas medidas, pero en todo caso había que hacer algo, había que tener a la gente en sus casas. Cuando reformemos la Ley Orgánica del Estado de Alarma, Excepción y Sitio, tendremos que pensar en hacer una legislación específica en materia sanitaria, como la ha existido históricamente en España, y hay que adoptar una serie de medidas que de verdad sirvan para suspender,
la libre circulación de personas, necesariamente. No queda más remedio. Contra las pandemias solo se puede luchar así. Después haciendo vacunas, preparando medicamentos, pero la lucha inmediata pasa por intentar que la gente no se mueva de su casa. Una de las cosas que vamos a tener que hacer es pensar un sistema específico para luchar contra las pandemias. Segunda cosa, otro problema añadido del estado de alarma. En el primer estado de alarma, del que ahora ya podemos hacer una evaluación y ahora después, es el derecho sancionador, y esto es gravísimo, no ha funcionado. Provoca a rubor saber las cifras de las denuncias que se han hecho, de las sanciones que se han empezado a tramitar, de las sanciones que se han puesto y de las sanciones que al final se van a poder cobrar porque las han validado los jueces. Bien, en todo caso, con respecto al estado de alarma, termino con independencia de todos los problemas que contiene, está impugnado los estados, la declaración de 14 de marzo, las declaraciones posteriores y las prórrogas ante el Tribunal Constitucional, que dirá lo que sea. En todo caso, una cuestión importante, es posible que declare o no la inconstitucionalidad de las medidas. Y ahí se abrirá otro problema que ya está abierto pero que se agudizará, que es el problema de las responsabilidades patrimoniales que se van a derivar de todo esto, que se cifran en decenas de miles de millones de euros. Segundo problema, si con el estado de alarma tenemos serias dudas de su juridicidad, el otro sistema que había y que hemos ensayado es la aplicación del derecho sanitario ordinario. Está por ahí, creo, Tomás de la Cuadra, y Tomás de la Cuadra supongo que puede certificar o no lo que yo diga. En el año 1986 se transformó la legislación en materia sanitaria en España. Se aprobó la Ley General de Sanidad. Cuando se aprobó la Ley General de Sanidad era un único texto, o iba a ser, perdón, un único texto, pero antes de aprobar la Ley General de Sanidad se decidió partir en dos. Primer texto, la Ley General de Sanidad del 86. Segundo texto, la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. ¿Por qué se partió? Pues porque necesitábamos una ley orgánica para adoptar determinadas medidas. Ya que habíamos acabado con el sistema de la legislación histórica que preveía limitaciones de movilidad, dejémoslo en cuarentenas, pues necesitábamos tener unas medidas que sirviesen para eso. Y lo único que se hizo, pero que efectivamente desde un punto de vista jurídico podía ser correcto, era aprobar una cláusula general de limitación, mediante la cual se podían adoptar todas aquellas medidas para hacer frente a las enfermedades transmisibles. Bueno, y así tenemos el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública, que permite adoptar a las autoridades sanitarias todas las medidas necesarias para hacer frente a las enfermedades infecciosas. Esa cláusula que podía haber servido, bien entendido que las cláusulas generales habilitan, pero también limitan a través del principio de proporcionalidad, sin embargo, ha creado otro problema. Pero era realmente el único mecanismo que encajaba o que servía para limitar la circulación de las personas. ¿Cuál fue el problema de las cláusulas generales? Que no sabemos utilizarlas. Y como no sabemos utilizarlas, primero la administración y después los jueces cometieron un error, que es someterlas a ratificación. Entendieron mal la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y la sometieron a ratificación. ¿Qué significa la ratificación? Y como todo el mundo sabe,
es que los jueces participan haciendo las normas, si bien de manera negativa, pero participan haciendo las normas. ¿Y qué significa eso? Pues que los jueces son corresponsables de las decisiones administrativas. No me meto en la vulneración del principio de separación de poderes que dirá el Tribunal Constitucional si se produce o no se produce. El sistema está impugnado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, ¿por qué se incluye la ratificación? Es por el miedo de las autoridades administrativas a la hora de decidir. Problemas de responsabilidades que se están reproduciendo ahora también en el caso de la toma de decisiones sobre las vacunas. En todo caso, y para empezar a concluir, el Estado necesitamos medidas de limitación de la circulación de las personas. Los dos mecanismos que tenemos están cuestionados y seriamente cuestionados ante el Tribunal Constitucional. El estado de alarma está cuestionado, el derecho sanitario ordinario, en particular el artículo 3 y su funcionamiento, su aplicación por la Administración y su ratificación por los jueces están cuestionados. Entonces, necesitamos tener algo en lo que agarrarnos. La legislación autonómica no sirve para limitar la circulación de las personas, entonces necesitamos algo. Necesitamos hacer una ley de pandemias de verdad o necesitamos modificar la legislación que tenemos, incluyendo medidas para la lucha contra la pandemia. No es un problema, además, de ahora, es un problema inmediatamente de ahora, pero probablemente las pandemias hayan venido para quedarse con más o menos gravedad, pero necesitamos un sistema estable para hacer frente. A mí me ha llegado alguna proposición de ley orgánica para modificar la ley de medidas extraordinarias, especiales en materia de salud pública. Yo simplemente, y de manera, porque creo que en todo esto, si nos queremos entender, tenemos que construir de manera positiva. Tenemos un sistema que no funciona, jurídico, tenemos que construir y tenemos que construir bien. Es cierto que hay que pensarse una ley de lucha contra las pandemias que tiene que ser equilibrada, que tiene que tener distintos elementos, pero todos podemos estar de acuerdo en los elementos que puede tener, que es la enumeración de una serie de medidas que en vez de aprobar una ley orgánica se metieron en el último estado de alarma que se declaró el 25 de octubre de 2020. Esas medidas todas podían estar perfectamente en una ley orgánica que necesariamente tiene que ser orgánica porque limita derechos fundamentales, podría estar en una ley orgánica antipandemias. Y una cosa que hay que llamar mucho la atención es, y ya con esto sí que termino, es en el proyecto que yo manejo, en la proposición que yo manejo, se sigue conservando la ratificación judicial de las medidas sanitarias y eso realmente es, yo creo, un disparate jurídico. Los jueces no ratifican medidas, los jueces no correglamentan, sino que los jueces lo que hacen es controlan. Los jueces no pueden correglamentar por una razón. La administración tiene datos que sirven para adoptar las medidas. Los jueces carecen de esos datos, carecen de esa preparación incluso sanitaria para decidir. Los jueces lo que pueden hacer es después controlar si lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal. Bueno, hasta aquí llego. Muchísimas gracias. Mi enhorabuena, Dionisio, y mi agradecimiento a vosotros. Yo echo mucho de menos Salamanca. Que yo desde que vivo en Cáceres apenas si me muevo porque me he convertido esencialmente en gandul. Cáceres está muy mal comunicado, muy lejos de todo. Además ahora no puedo conducir, pero el único sitio que me apetece de verdad ir siempre es a Salamanca. Un fortísimo abrazo y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Darse del todo. Me dicen los community managers, ¿no?, que nos está siguiendo el profesor Cuadra Salcedo y no me resisto a darle la palabra, si es posible, brevemente, Tomás.
Tomás Cuadra, por favor, si puede ser. Es que también tenía visitas de médico. Sí. ¿Me oís ahora? Sí, Tomás, gracias. Bueno, primero os felicito por la iniciativa y también a Vicente, me alegro mucho de verle ya también tan recuperado y peleón. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Os decía que yo me tengo que marchar porque tengo que acompañar a una hermana mía a un hospital. Ahora no nada grave, pero en fin, soy el único familiar que lo puede hacer. Pero yo quería decir, primero felicitaros, también decir que coincido en muchas cosas con lo que habéis dicho, pero en una gran parte de ellas no coincido. Entonces, lo que pasa es que eso me parece que merecería esto que no se trata, porque ese seminario tiene la función que tiene. Me hubiera gustado tener más tiempo para decirlo. Yo creo que aquí estamos dando, en fin, por supuesto que se pueden buscar otros instrumentos, y yo creo que sí. Pero sinceramente creo que el primer instrumento que tenemos es el estado de alarma. He oído a veces que dice, el estado de alarma es blanco o negro. No, el estado de alarma tiene todos los colores. Tots, el color del vers que decía, era una canción, me parece, a Raimón. Todos los colores de la paleta. Puede ser intenso, menos intenso. Entonces, lo hemos dejado, ¿por qué razón? Porque eso nos permite con una cobertura hacer cosas que durante estos 6 meses, que por cierto, me ha parecido interesante la referencia que habéis hecho al tema del límite, efectivamente, un estado de alarma que fuera más allá del periodo que tienen las Cortes de duración, pues sería ilegal, sería contrario a la Constitución. Por tanto, ese es un límite, pero también yo creo que el 116 para el estado de excepción pone un límite expreso para las prórrogas y no lo dice, en cambio, cuando habla del estado de alarma. Pero bueno, ese es un tema menor. Pero sí que creo que del estado de alarma se puede hacer todo lo que se quiere hacer ahora con esta llamada ley de pandemia, se puede hacer exactamente todo, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nadie quiere comprometerse, nadie quiere mancharse las manos con decir que se ponen medidas que pueden ser incómodas para la población. ¿Quién paga el coste de eso? Y hay gente que no quiere pagar el coste. Y probablemente el gobierno ahora tampoco quiere pagar el coste, que le derroten en una petición de prórroga y que simultáneamente pues tenga que pactar con independentistas y con no sé qué que le apoyen, lo cual hace que aquí nadie asuma sus responsabilidades. Pero yo creo que eso es necesario decirlo, porque si no parece que el gobierno es el responsable de todo. El gobierno le han hecho imposible el tema de la alarma. Yo creo que es el instrumento normal. Coincido que hay cosas que se pueden hacer con la legislación ordinaria, pero yo creo que ha dicho una cosa, Vicente, que me parece interesante. El día que se modifique la ley del estado de alarma, entonces podemos hacer cosas. Porque a mí me parece que muchas cosas que se dice que se pueden hacer con la legislación orgánica del 86, pues en realidad hay que poner en cuestión si esa ley orgánica posterior a una ley que desarrolla la Constitución, el artículo 116, si esa ley puede decir cosas que dice, ya los tribunales han acotado el alcance afortunadamente, pero yo creo que hay cosas que no se pueden decir a menos que modifiquemos el estado de alarma. Por eso, Vicente, me ha parecido oportuno decir, el día que se modifique el estado de alarma, pues bien, ese día que se modifique podemos dar más competencias, seguramente por ley orgánica. Otra cosa que me parece que tenemos que dilucidar es que, claro, no solamente es que la gente quede confinada y por tanto privada de libertad porque está en su casa. Teóricamente, yo tendría que hacer muchos más, pero en fin, no quiero entrar en ellos. Pero claro, por otra parte, hay otras libertades. Hay la libertad de circulación. Y esa libertad de circulación, en la medida que se dice que no puede uno salir de su municipio o de su barrio, pues ya es una limitación. Lo mismo que mantenerle cerrado en casa. Una es más intensa, una es más llamativa. Bueno, entonces, en estas circunstancias, a mí lo que me llama la atención es que lo que se diga es que dejemos de lado que el instrumento es el estado de alarma, es el que tenemos. Durante ese estado de alarma, aparte de que luego se haya hecho bien o mal con las medidas que se hacen, pero las medidas han estado cubiertas. Desde luego coincido plenamente con los que han intervenido, con todos ellos, en orden a que todo esto de que los jueces y tribunales tengan que dar la ratificación o utilización es un auténtico disparate. El tribunal puede enfrentarse al problema de una persona que parece un trastorno mental y recordar que se le ingresa, o una persona que está en el barco de Vigo, que viene de la India con donde ha habido enfermos en el banco y decir que no baja de ahí nadie, ni siquiera los españoles que están en el barco, completamente de acuerdo. Eso lo puede decir el juez, pero no puede decir medidas que son de este carácter, que tienen que tener la cobertura. Y yo creo que cuando nos comparamos, y veo que se hace con frecuencia con otros países, lo que ha hecho Italia, bueno, es que hay un dato que no tienen ellos. Nosotros tenemos un artículo 116 que prevé precisamente el estado de alarma,
y la ley que desarrolla ese estado, que por cierto es una ley que se puede modificar a mi juicio, colateralmente, porque otra ley orgánica dice otra cosa. No, no, si se quiere modificar la ley de estado de alarma, hay que modificar porque es una garantía de instituto. Hay que modificar, es decir, modificamos el artículo 3 de la ley del estado de alarma y entonces se modifica y se dice lo que tiene. Pero mientras esté esa ley ahí vigente, significa que en situaciones de epidemia lo único que se puede hacer, a mi juicio, es utilizar el estado de alarma. Si eso lo cambiamos y cambiamos la ley, podemos hacer otra cosa. Por eso coincido con esa reflexión que hacías, Vicente, cuando modifiquemos la ley. Pero mientras tanto, pues yo creo que no. Y entonces yo creo que luego, la verdad es que a veces me parece a mí que lo que han hecho en general todos en esta situación de pandemia bien merecía un capítulo en la historia universal de la infamia de Borges, ¿no? Se ha aprovechado la pandemia para atacarse unos a otros de una forma inmisericordia, no para dar una solución, no para enfrentarse al problema. Otra cosa es que digamos, bueno, critico la medida concreta que se adoptaba aquí o allá, de acuerdo, eso estamos de acuerdo, pero, hombre, se ha atacado el propio estado de alarma como si fuera, primero, un estado de excepción, una privación de libertad, cosa que realmente no es una medida de lo más natural en una situación de epidemia. Bueno, esto es lo que quiero decir, probablemente me voy a tener que ir en unos minutos, no me quiero ir, es cortesía hacia vosotros, que tenéis la posición, coincido con algunas de las cosas que habéis dicho, pero con otras, como veis, no, pero es un tema que es estimulante, en todo caso, en la academia, mantener posiciones a veces diferentes para profundizar en el conocimiento de esto que nos va a exigir una modificación y una reflexión. Muchas gracias, en todo caso, a vosotros. Muchas gracias a ti, Tomás, profesor Cuadra Salcedo, que vaya bien el asunto médico. Y bueno, ya tenemos otra versión un poco diferente. En todo caso, el profesor Cuadra Salcedo también estará conmigo en que tenemos que recuperar esa confianza audaz en el derecho. Sí. Seguimos adelante, entonces. Gracias, Tomás. Adiós a todos. Seguimos adelante con nuestro seminario y cedo la palabra ahora porque no todo ha sido negativo, ¿no? También ha habido gente, mucha gente, unos vestidos de uniforme blanco, otros con otro tipo de uniforme que han estado haciendo cosas. Entonces, tiene la palabra ahora el profesor Terrón Santos, que nos hablará de cómo hay servidores públicos que, al margen de lo que diga el derecho, cumplen con su obligación. Muchas gracias al profesor Fernando Pablo. Muchas gracias, en este caso, al área, la mía propia, por contar conmigo para esta ocasión. No puedo sino, evidentemente, felicitar al profesor Dionisio de Fernando de Gata por su libro, que es el motivo último que nos trae aquí esta mañana, y saludar muy particularmente al profesor Sánchez Blanco y al profesor Álvarez García, ambos miembros de esta casa, aunque en presencia no se encuentren aquí en esta ocasión. Prometo ser rápido, breve, conciso, después de lo que se ha dicho poco hay que añadir, pero lo voy a hacer desde una perspectiva distinta. Hay un artículo publicado en el ABC en el año 2004 donde se apunta una cuestión importante. Dice que toda crisis... ¿Ya? Bueno, pues, como bien dice aquí la organización, los fallos del riguroso directo. Solventado el mismo, continuamos para bingo. Decía que no se puede asimilar los conceptos de alarma y necesidad. Ni son sinónimos ni tienen necesariamente por qué serlos. Apuntaba el profesor Álvarez García que una de las cuestiones a través de las cuales se puede regular, entre otras medidas, el confinamiento en el ámbito sanitario es la determinación de una ley especial sanitaria que contemple este tipo de circunstancias. Y es cierto, pero es que partimos de una situación que, como bien decía el profesor Fernando Pablo, no es un problema de ahora, pero no es un problema tampoco de hoy. Es un problema que ya viene de atrás y es un problema que se puede dar el día de mañana. Esto implica que el legislador, que es el que tiene que tomar las decisiones que corresponden, en este caso no transmitiendo su responsabilidad al juez, tiene que ser inteligente y anticiparse a estas situaciones. Y lo que no se puede alegar es que es una situación que no podía ser prevista, porque no es cierto. Han existido precedentes no tan lejanos en el tiempo que deberían haber servido como toque de atención. Hace no mucho he tenido la oportunidad de colaborar con el profesor Álvarez García en una publicación en relación con el ámbito de la defensa. A mí me invitó a trabajar sobre el tema de la inteligencia militar, que
prácticamente el común confunde con los espías, con la imagen, el estereotipo generalizado. Y no es nada que tenga que ver particularmente con eso. Ser inteligente también tiene que serlo en el ámbito de la legislación. Decía Enterría hace ya unos cuantos años, reproduciendo pensamiento de Carl Smith en relación con la legislación motorizada, es decir, que si estamos produciendo legislación de manera continua hasta el punto que en ocasiones el legislador se convierte en una ametralladora de dictar leyes, esto es palabras de Ortega y Gasset, llama la atención que no haga una previsión para este tipo de circunstancias, que insisto, no es la primera vez que ocurren, sí, evidentemente, con esta incidencia. Pero después de todo lo que se ha dicho, no vamos a volver a incidir en lo mismo, simplemente plantear como aspecto novedoso que la previsión legislativa es importante, anticiparse, evidentemente, es fundamental y es una labor que debe estar implícita en el legislativo, más allá de dedicarse a cuestiones de índole político, es decir, no tomo la decisión porque evidentemente no estoy dispuesto a pagar el precio que conlleve. Al margen de esto, parece que todo se queda en aspectos negativos, con las cuestiones derivadas de la pandemia desde la perspectiva del 116 de nuestra Constitución, ¿no? La inseguridad, la afectación al Estado de Derecho, la mala calidad normativa, fruto de la precipitación del vomitado, perdonen las palabras, pero creo que ninguna otra define mejor lo que ha sucedido en el ámbito de la producción normativa en este año casi medio ya que nos contempla, porque es así, entonces la realidad impera y no podemos negar lo que es evidente. Pero negar lo que es evidente, aparte de ser una felonía, también supone reconocer aquello que sin embargo sí ha funcionado. Yo me quedo con algunos brotes verdes, utilizando terminología que también ha sido muy empleada en tiempos de crisis, aquella afortunadamente, y digo lo afortunadamente porque solo hacía referencia a la cuestión económica, nunca a la cuestión sanitaria, evidentemente, de mucha más envergadura, por desgracia, que es, entre otras cuestiones, la nueva función, el nuevo paradigma en que se van a desenvolver, yo creo, a partir de este momento las Fuerzas Armadas. Hemos cambiado, creo, sinceramente, la percepción que hasta ahora teníamos. Ya hubo un primer intento importante con la constitución de esa unidad, de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ha sido empleada con éxito en nuestras labores, pero esta crisis sanitaria nos ha dejado a las claras que tenemos un nuevo servicio público de defensa. La defensa hay que entenderla en los términos actuales en los que se desenvuelve y la labor que han realizado las Fuerzas Armadas, y no hablo desde la especial vinculación que por motivos académicos a través de la Cátedra Martín Granizo mantengo evidentemente con esa institución, sino desde la realidad fáctica que hemos podido comprobar a lo largo de estos meses. La labor de los militares, tanto en la edificación en tiempo récord de hospitales de campaña, que tanto servicio han prestado, las labores de desinfección, incluso de policía, ayudando al cumplimiento de las disposiciones restrictivas, ha sido un panorama desconocido. Ver los uniformes en la calle ha acabado, los uniformes militares me refiero, ha acabado por normalizarse y por reconocer la labor ímproba que han realizado durante todo este tiempo. Esto debe servir para que esta labor, que es fruto de la improvisación, de la necesidad, se plasme en un nuevo reconocimiento de funciones que tienen que ser positivadas y que tienen trasladadas a las Fuerzas Armadas. Hay que entender el recurso que supone, es un recurso importante de servicio público, que es totalmente aprovechable más allá de lo que puede ser su cometido habitual o su cometido tradicional, o que ha sido hasta fecha de la presente lo mismo. Siguiendo por esta misma línea, hago también referencia a una solución práctica, que evidentemente no adolece de crítica, pero que subyace una realidad importante, que es el teletrabajo. En determinadas cuestiones el teletrabajo puede ser una solución. No vamos a decir que sea la única solución y que sea la varita mágica que convierta todos los males en cosas positivas, pero es una herramienta. Es una herramienta que, entre otras cuestiones, puede tener manifestaciones en la lucha contra la despoblación, etcétera. No vamos a entrar en el abaratamiento de costes y demás, pero tiene una perspectiva todavía más importante si el teletrabajo lo reconducimos al ámbito de la administración pública. Porque con la normativa que regula esta práctica del teletrabajo, aunque insisto, el punto de partida es simplemente atender a una cuestión
sanitaria, debería evitar los contagios a partir de la permanencia del trabajador, en este caso del público, en su domicilio. Sin embargo, se ha introducido un concepto, que es recuperar una vieja idea que ya subyace en el año 84 en España en la función pública, que es la productividad. Sustituir los sistemas tradicionales del empleo público, de desempeño, la evaluación del desempeño más allá de lo que es la jornada y el horario, sustituyéndolo por cuestiones relacionadas con la productividad. Esta medida, que en principio cuando se adopta en circunstancias normales siempre está relacionada con la conciliación de la vida familiar y personal del empleado con su ámbito profesional, fruto de la necesidad, se adopta la medida, pero curiosamente se adopta también con esa propuesta de fondo de cambiar un modo de valorar hasta ahora el empleo público principalmente. Ojo, función que ha sido adoptada en su momento en la empresa privada, normalmente el sistema norteamericano, donde el horario no es tan importante como el desempeño real que realice la persona. Luego también es una medida positiva. Y me quedo con la tercera vía, que es fruto de una consecuencia económica de la crisis sanitaria. Todos tenemos ya en mente el famoso tema de los fondos europeos para la recuperación económica, la resiliencia y demás. Bueno, debajo de esta figura, o al lado de la misma, está presente la colaboración público-privada. La colaboración público-privada como motor de ese cambio. Estamos hablando de cantidades muy importantes, ingentes de dinero que va a inyectarse en la economía. Vamos a recuperar también una figura que es el tema de los proyectos tractores, algo que ya existe, que es la transversalidad en los comportamientos de los órganos públicos, por ejemplo, visto ya en la contratación pública, donde se busca, además de los cumplimientos de objetivos inmediatos, la consecución de objetivos mediatos, que en este caso fomenten la actuación económica. En este caso es una medida muy importante porque supone aunar la presencia de lo público como garantía del cumplimiento y del buen fin y destino de los fondos con la iniciativa privada, eliminando el riesgo que para un sujeto privado puede suponer la adopción de un determinado proyecto, de una determinada iniciativa, en tanto que la misma va a contar con capital público a cambio de una participación en el mecanismo de colaboración, de tal manera que lo público pone el capital, pero también supone una herramienta de control del destino de esos fondos. Esto es una cuestión importantísima para la economía y es una medida que es una consecuencia, evidentemente, de la crisis, es una consecuencia del estado de alarma, pero es una consecuencia positiva que puede servir de aquí en adelante. No es tampoco ninguna figura nueva, de hecho, ninguna de las tres que he comentado lo son recuperaciones de viejas ideas que estaban presentes incluso en el ordenamiento, positivadas, pero que por un motivo u otro nadie se había atrevido a abordar. Evidentemente, después de haber escuchado las intervenciones de los profesores, es claro el lastre que ha supuesto toda la crisis sanitaria desde la perspectiva del Estado de Derecho, pero me parecía que tampoco es justo dejarlo todo en los aspectos negativos y que también hay que resaltar las cuestiones positivas. Para finalizar, no quiero más que volver a incidir en la idea con la que comenzaba. Conseguir la figura que ha comentado el profesor Fernando Pablo, esa confianza en el derecho, exige huir de la improvisación. Todo el derecho improvisado adolece generalmente, evidentemente excepciones como las meigas, a ver las haylas, de falta de calidad. Esa falta de calidad que también ha sido consecuencia de esa amalgama, de esa legislación motorizada, que ya el término que acuñó Carl Smith, que hace que el derecho siempre vaya detrás de la sociedad. Bueno, pues no hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo, ya que el derecho es una ciencia, para que el derecho vaya por delante de la sociedad. Hemos asimilado, hemos asumido como algo que va de sí, per natura, que el derecho simplemente da respuestas. El derecho no tiene solamente por qué dar respuestas, sino que puede proponerlas desde la anticipación. No es necesario esperar, lo que sí es necesario es anticiparse. Es algo que el legislador tiene que cambiar en su conceptualización. Esto ya lo venimos arrastrando desde siglos atrás, ¿ya? Desde los pensamientos de Savigny y demás, donde se reconocía que el derecho, bueno, más que ciencia, porque no puede aplicar la lógica, ¿de acuerdo?, quedaría restringido pues a una cuestión puramente doctrinal de plasmación, de resolución de necesidades. Bueno, pues el derecho puede, evidentemente debe
resolver esas necesidades, pero de una forma anticipada. Solo así se conseguirá evitar que esta situación que hemos atravesado no se vuelva a reproducir en un futuro que esperemos no sea inmediato. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Muchas gracias, profesor Terrón Santos. Entonces, ahora lo que procede es contestar, quizás. No hay preguntas en el otro canal.